Amado Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu mesa, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque una vez más como iglesia podemos reunirnos todavía. Gracias, Señor, por tu excelencia siempre en medio de nosotros, Señor. Bendice esta mañana nuestros corazones, Señor. Bendice nuestra mente, Señor, que podamos seguir siendo edificados bajo tu presencia preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, jamás. Que tenía que decirle él, no yo. Cualquier hermano con problemas de... Acá hay puestos para... Gracias, mi hermano. Gracias. Buenos días, hermanos. Allá, buenos días, 4 minutos. Antepenúltima vez que compartí, hablé de la santidad del Señor y cómo se plasmaba en la iglesia. Y yo creo que, y es así que el retiro que tuvimos nosotros fue precioso y nos va a seguir marcando por mucho tiempo. El Señor nos habló como localidad y tenemos que seguir creciendo, madurando, ¿cierto? Estamos en los tiempos finales, no en su máxima expresión, pero sí la creación ya tiene, como vemos, dolores de parto. El clima está diferente, la gente está diferente, las emociones, los sentimientos y cómo avanza la tecnología. Hace un tiempo atrás hablamos de la inteligencia artificial, hoy día se habla de agente, ¿cómo se llama? Artificial. Son ¿cómo se llama? Son entes que van a reemplazar al ser humano, porque están preparados para hacer tareas humanas y el último proceso obviamente es pasarlo a lo físico. No digo que todo el aspecto sea malo, pero como avanza el hombre y sabemos que todo esto está bajo de manos corruptas, nos gustaría que así como la ciencia avanza, creciera en todo en buenas manos, pero no es así. Sabemos que las cosas se ocupan para guerra, para fines egoístas y fines personales del humano. Somos una raza caída, pero en medio de todo esto, hermanos, en medio de todas las tinieblas, le damos gracias al Señor porque está la luz de Él todavía. Y su palabra es fiel, y su palabra dice que mientras más haya oscuridad, mientras el hombre más se levante, mayor va a ser la presencia de nuestro Señor para su iglesia. En eso tenemos que descansar, hermanos, en esta mañana. Bueno, quisiera que fuéramos al libro de Nehemías. Vamos a ver una cara de lo que es ser santos. Nosotros estamos llamados a ser santos, ¿cierto? Y quisiera el libro de Nehemías, capítulo 1. Estamos llamados a ser santos y parte de una de las caras de la santidad, me gustaría que en esta mañana habláramos y se pueda hablar y que el Señor hable de la obediencia. De la obediencia. Estamos llamados a ser santos, pero dentro de esa santidad, pues nosotros decimos, tenemos que ser santos. Y muchas veces en nuestra mente el ser santo, obviamente pensamos en como encerrarnos en un monasterio, en aislarnos, ¿cierto? Y pensar como en algo muy, muy sagrado. Pero la santidad que nos llama a nuestro Señor Jesús es práctica. Y toda letra tiene que bajar a nuestro corazón y entrar a la práctica. Y el Señor nos llama en esa santidad a ser obedientes. Primeramente me hablo a mí en esta mañana y hablo a la iglesia. La obediencia, que es parte de ser santo. Vamos a leer entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 4 del capítulo de Nehemías. El capítulo 1. El libro de Nehemías, capítulo 1. Del versículo 1 al 4. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron,
el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Amén. Sí. Bueno, Nehemías, ¿quién era Nehemías? Nehemías era copero, ¿cierto? Era copero de un rey, ¿ya? En medio del cautiverio de Israel, él servía y estaba en una posición alta. El ser copero en esos tiempos era el que probaba el vino antes de pasárselo al rey, de no morir envenenado. Y eso era, primero que nada, un cargo súper importante y un cargo de confianza. No cualquiera podía ser copero del rey. ¿Por qué? Porque si el rey moría envenenado, podía caer una dinastía. Si el rey desaparecía, se podía caer una dinastía entera. Entonces, Nehemías era de confianza, tenía un puesto alto. Nehemías no pasaba necesidades, digamos, económicas, físicas. Tampoco sufría opresión de esclavitud, ¿no? Él estaba en un muy buen puesto. Pero él, obviamente, era judío y él amaba Israel. Y si uno lee la carta entera de Nehemías, él tenía algo muy, muy claro en su corazón, que era la devoción hacia Dios. Él amaba a Dios. Si uno lee las cartas, y lo invito, hermano, que no vamos a leer toda la carta, cómo se expresa Nehemías hacia Dios, se nota que era un hermano que amaba y contemplaba a Dios diariamente, porque lo expresa en su máximo esplendor. Tenía mucho temor. ¿Qué pasa? Que llegan unos judíos que habían escapado, ¿cierto?, de este cautiverio y vienen a informarle de cómo está Israel. ¿Y qué le dicen? Que los muros estaban derribados y quemados, y las puertas quemadas. ¿Y cuál es la reacción de Nehemías? Nehemías se larga a llorar. Su corazón se entristece. Su corazón se derrama y se pone demasiado triste por su hermano. Y esto, hermano, como un poco que me quebranto un poco con estos relatos, porque estamos pasando situaciones muy parecidas a nivel de iglesia, a nivel país, están pasando muchas cosas. Entonces, aquí quiero llevar esto con la obediencia en esta mañana. ¿Qué significan los muros de Israel? ¿Qué significan los muros cuando estaban arriba? ¿Por qué quiero llevarlo a la obediencia? Cuando Israel era un pueblo obediente, cuando Israel estaba alejado de la idolatría, cuando Israel era un pueblo dedicado para el Señor, ¿qué pasaba dentro de Israel? Se ofrecían los sacrificios, se ofrecían los cultos, ¿cierto?, del sacerdote hacia Dios, se hacían los juicios, se protegía a la ciudad. Los judíos podían estar tranquilos adentro y descansar su cabeza. Y todo eso lo cubría el Señor. Por eso lo mandó a hacer ese muro y las puertas. Las puertas, habían guardias y ellos decidían quién entraba y quién salía. Entonces había un orden, había un poder, era una nación temible, porque cada vez que Israel se levantaba y levantaba su muro, todas las naciones alrededor temían. ¿Pero qué pasó? Esta noticia que le vienen a decir a Nehemías, que los muros estaban derribados, que los muros estaban destruidos. Y él se larga a llorar. Por dos estados, por un estado físico, porque amaba a su nación, y por un estado espiritual. Porque ¿qué produjo que los muros sean derribados? ¿Qué produjo que el pueblo de Israel cayera en cautiverio? La desobediencia. Primero cayeron en idolatría, se olvidaron de Dios y empezaron a hacer cultos paganos. Empezaron a hacer las obras que a Dios no le agradaban y se desviaron del corazón del Señor. Y al desviarse del corazón del Señor, empezaron a venir guerras, empezaron a venir contraataques hacia Israel y se lo llevaron en cautiverio. Entonces todos estos muros y estas puertas cayeron, producto de la desobediencia. Y aquí aparece Nehemías, que como mencionamos tenía un buen puesto, no tenía que sufrir, pero él decide tomar esta carga por el Señor. Él decide tomar esa carga por sus hermanos. Él decide tomar su vida e ir en pos de la reconstrucción de los muros de Israel. Y pasó más de un año, porque después, si uno sigue leyendo, en la primavera siguiente, recién fue contestada la oración de Nehemías, porque él se pone a orar. Después, si nosotros leemos del versículo 4 hasta el versículo 11, viene una oración de Nehemías.
que la vamos a leer. Y dije, del versículo 5 en adelante, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y noche, y por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, es allí yo te recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reivindicar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale la gracia delante de aquel varón, porque yo sería, decía, al copero del rey. A la primavera siguiente, recién esa oración fue contestada y el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué le pasaba? ¿Por qué estaba tan triste? Y él le cuenta toda la verdad, temiendo de que podían incluso entrar en la cárcel, asesinarlo o tomarlo como traidor. Pero a él le permiten volver con un grupo de judíos, porque esto no solamente, la carta de Nehemías es algo individual, hermano, es algo colectivo. La restauración de los muros fue algo que encabezó como gobernador Nehemías, estaba Esdras, ¿cierto? Pero también había un pueblo, que cada pueblo ayudó a levantar los muros de Israel. ¿Qué pasó? Que todo, hermano, comienza primero en lo espiritual. Si nosotros nos vamos a los salmos, el Salmo 27, los primeros versículos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, dice que el Señor es nuestra fortaleza. Habla de confianza, habla de que es nuestro escudo, de que Él nos protege, de que alrededor y dentro de Él no nos pasa nada. Pero todo comienza por algo espiritual, hermanos. No comienza primero por algo físico. Si los muros cayeron, fue primero por algo espiritual que vivieron los israelitas en ese tiempo. Y nosotros en la actualidad, hermano, todo comienza así. Todo comienza primero por la mente, por los deseos del corazón, y al final terminan en obras físicas que nos pueden llevar a derrumbar. Yo lo que quiero llevar a la comparación, hermano, que en el Nuevo Testamento el Señor habla de su gracia, ¿cierto? Habla de que fuimos redimidos, habla de que nosotros somos salvos. Pero el Señor tomó nuestro corazón y nosotros tenemos que estar dentro del Señor y el Señor con nosotros. Porque el Señor, como dice el Salmo, es nuestra fortaleza. Él es nuestra fuerza. Pero muchas veces, lejos del Señor, estas cosas son palabras. Son cosas que podemos decir y no creerlas. Son cosas que podemos no sentir y sentirnos desconfiados. ¿Por qué? Porque tal vez nuestros muros están derribados. Nuestros muros y nuestras puertas tal vez son quemados. ¿Y quién es el principal actor que quiere derribar estos muros y que quiere derribar estas puertas? Satanás. Tenemos que tener cuidado con Satanás. Porque el diablo es el primero, hermanos. Es el primero en traer temor a la iglesia, es el primero en ir contra nosotros, es el primero en poner la tentación. No las pruebas, sino la tentación. Porque sabemos que las pruebas vienen del Señor. Entonces, tenemos que por la desobediencia los muros fueron destruidos. ¿Y por qué nosotros como cristianos en la actualidad tenemos que tener cuidado, hermanos, con la desobediencia? Porque la desobediencia el Señor la compara con la rebeldía. No podemos ser rebeldes.
Y la rebeldía, en el Antiguo Testamento, en Samuel el Señor dice que la rebeldía es comparada con la hechicería. Y el Señor, ¿qué dice en la ley, en toda la ley? Si nosotros leemos toda la ley, dice, ¿a quién abomina? A los hechiceros, a los que a los que tenían espíritu de adivinación, a los que consultaban. Imagínense, la desobediencia comparada con eso. Entonces el Señor puede bendecir, puede estar con una persona y puede tener una comunión, una devoción con un cristiano desobediente. No. ¿Con un cristiano rebelde? No. Y son cosas sutiles, hermanos. Son cosas sutiles porque Israel empezó de a poquito y creció tanto su desobediencia y su rebeldía que cayó en cautiverio. Y nosotros podemos comenzar así, hermano. Y anoté unas cosas que en estos momentos nosotros hemos estado hablando, pero agregué otras más, de qué cosas nos pueden llevar a la desobediencia y lo que nos está apartando del Señor. Estamos en una sociedad muy materialista, es el primer hito, y nosotros lo sabemos. El material, las cosas materiales nos llaman la atención, el consumismo. Y eso nos está alejando a los cristianos completamente. No es malo comprar cosas, pero si el deseo de nuestro corazón está ahí, tengamos cuidado. La pasividad, desde el retiro se nos viene hablando de eso. Estamos muy cómodos nosotros. Hemos sido muy bendecidos, claro, en estar en este lado del planeta y no ser perseguidos, hermano, no tener persecución física. No quiero envalentonarme ni decir nada, pero ¿qué pasaría si a la otra semana hay persecución física a nosotros los cristianos? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Llegaríamos el próximo domingo acá? ¿Nos juntaríamos por las casas sabiendo que es peligroso? No sé. No sé, que el Señor nos sostenga y nos sostenga en su gracia. No me atrevo a decir nada, porque Él es la fortaleza de nuestro corazón. Pero tenemos que tener cuidado con esa pasividad, hermano, porque estamos pasivos. Somos materialistas y estamos pasivos. Estamos muy relajados. La comodidad. Estamos extremadamente cómodos como humanos, a pesar de todo lo que está pasando. Estamos muy cómodos. Tenemos de todo. Si necesitamos trasladarnos, tenemos Uber. Si no tenemos Uber, tenemos taxi. Si no tenemos taxi, tenemos micro. Pero siempre hay cosas, hermano. En nuestra casa, si tenemos calor, tenemos aire acondicionado, ¿cierto? Acá mismo. Entonces, todas esas cosas que son una bendición, tenemos que también tener cuidado, hermano. Siempre estar atentos. Porque nuestro corazón se puede desviar. Y anoté dos cosas que están llevando en estos tiempos y no hemos dado cuenta al cristianismo a pecar. Los hermanos estamos pecando con estas cosas. Nos estamos olvidando del Señor. La primera, y que nos está pegando de a poquito fuerte, son las crisis económicas, hermano. Estamos viendo que alrededor de todo el mundo están habiendo crisis económicas. Y las crisis económicas provocan que las cosas estén más caras. Y cuando las cosas están más caras, no nos alcanza. Pero tenemos que tener cuidado, hermano. Porque cuando pasan esas cosas es cuando nosotros empezamos a hacer trampas. Es cuando el ser humano en su carne empieza a hacer artimañas. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas, hermano. Porque el que nos provee y el que nos sostiene es nuestro Señor. No un gobierno, no un modelo económico, no una crisis económica. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque el Señor ve nuestras cosas, el Señor ve nuestro dinero, el Señor ve cómo administramos las cosas, pero también ve cuando nosotros hacemos cosas que a Él no le agradan. Y no es una acusación, hermanos, para que sea algo violento, no. Pero estas cosas provocan que pequemos. Estas pequeñas cosas. Y lo otro que es un punto que está pasando actualmente, y lo hemos visto ahora que están saliendo las elecciones municipales, los partidos políticos ya no te ofrecen bienestar y seguridad, te ofrecen otras cosas. Ecología, ambiente, aire, son más cosas emocionales. ¿Y qué está pasando, hermano? La inmoralidad. La inmoralidad está creciendo muy fuerte. La forma de vestir ya se está perdiendo. La forma de hablar, la forma de comunicarnos. Ahora todo es vía teléfono. La gente ya no se llama ya, sino que se habla por WhatsApp. Ya en el trabajo que estoy, tengo que llamar personas. Y la generación mía, ninguna llama. Ninguna quiere llamar a los clientes, atenderlos. Todo vía WhatsApp, vía correo. ¿Por qué? Porque no quieren comunicarse. Entonces esas cosas, hermanos, que nos están volviendo insensibles, nos están volviendo inmorales. Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que guiar con esto. Con las Escrituras, con la Biblia. No con lo que nosotros pensamos, no que nosotros creemos, ni que los tiempos son modernos. No. Sino bajo las Escrituras, bajo lo que dice el Señor.
Y si tenemos duda, hermano, de estos 5 puntos que acabo de mencionar, vamos a la Escritura. Si tenemos problemas con la comodidad, ¿qué dice el Señor de la comodidad? ¿Qué dice el Señor de la pasividad? ¿Qué dice el Señor, cierto, del materialismo? Tenemos Juan, que dice que tenemos que tener cuidado con nuestros ojos, nuestras manos, con los deseos de esta vida. ¿Qué dice el Señor acerca de la crisis económica y cómo debe actuar la iglesia? Está en las palabras, está en la Biblia. ¿Qué dice el Señor acerca de la inmoralidad? Dice el Señor de muchas cosas. Tal vez hay más puntos, hermano, que usted piensa en su corazón y lo tiene. Llévelo a la Escritura. ¿Qué dice el Señor? Porque el Señor le va a responder. Y todo esto, hermano, porque tenemos que tener cuidado en nuestro corazón, que estos muros que el Señor ha hecho en nuestro corazón, esa Israel que ha puesto en nuestro corazón, que no sea destruida. Que no estemos en un punto de nuestras vidas tan cómodo que nos digan, oye, esta es tu vida cristiana. Y nos pase como le pasó a Nehemías, llore. Porque es difícil, hermano, la restauración. Es muy difícil. A ellos le llevó 13 años. 13 años entre guerras, luchas, burlas, el mismo pueblo que se rebelaba. Pero nosotros tenemos la gracia. Y de la mañana las oraciones de los hermanos del Espíritu decía, la gracia, hermano, la gracia. Nosotros hoy día podemos ponernos de rodillas y tomar las decisiones con el Señor. Podemos llevar una vida práctica en el Señor. Podemos arrepentirnos y el Señor nos va a decir que sí. Vamos a ir a Hechos 5, Hechos 5. Vamos a llevar todo el Nuevo Testamento. Hechos 5, versículo 29. Versículo 29, 30. Esos 2 versículos vamos a leer. ¿Qué pasa? Estaba Pedro, ¿cierto? Y Juan, estaban predicando el Evangelio. Ellos eran recién nuevos, creyentes, convertidos. Habían recibido hace poco el día de Pentecostés y había también todavía no había mucha revelación, pero ellos habían estado con Cristo. ¿Y qué le pasa? Que los llevan a la cárcel y los amenazan, y los persiguen, y los amenazan de muerte. Pero ¿qué dicen ellos? Dice, en el versículo 5, o sea, en el versículo 29 del capítulo 5, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándolo en un madero. Leamos el 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué era necesario? Obedecer a Dios antes que los hombres. Hermanos, actuemos por obediencia. Hemos tenido revelación, algunos hermanos tienen más revelación, otros hermanos tienen menos revelación, otros hermanos están leyendo la Escritura, otros hermanos han leído mucho las Escrituras, pero lo primero que nos manda el Señor, hermanos, para ser santos, es la obediencia. Partamos siendo obedientes a Dios. Que es lo que nos está diciendo, que nos han dicho los ancianos, que se ha dicho en la iglesia, que se ha dicho en la palabra, en qué hemos sido amonestados, porque no creo que vengamos los domingos y muchas veces no hemos sido amonestados. Yo me siento ahí cuando los hermanos predican, he sido amonestado, y el Señor me dice, hay actitudes, hay cosas que hay que cambiar. No es por obra, hermano, pero tenemos la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo para cambiar esas cosas y para que el Señor actúe en nosotros, para que esos muros vuelvan a reconstruirse. Pero la obediencia. Y siendo obedientes, con el tiempo el Señor nos va a revelar esa obediencia. Yo cuando recién me convertí, yo no entendía por qué era los diezmos, era la ofrenda. No lo entendía, lo hice por obediencia, ¿no? Y con el paso del tiempo el Señor te va enseñando, incluso hasta el día de hoy va explicando cosas. Pero partamos por la obediencia, no nos neguemos a ser obedientes. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, con Nehemías? Ellos fueron obedientes. Él cuando llegó habló, ellos fueron obedientes, actuaron por obediencia. Porque lo primero que construyeron, que fueron los muros y las puertas. Y después, con el tiempo, leyeron el libro de la ley. Y después leyeron las escrituras y se consagraron. Y después, al final del libro de Nehemías, sale él diciendo que escudriñaba aún más la ley y encontró otras cosas y fue corrigiendo las cosas en el camino. ¿Pero qué hicieron primero? La obediencia. Levantar esos muros. Bueno, nosotros debemos primero levantar esos muros espirituales en nuestro corazón.
Dejar que nuestro Señor Jesucristo lo que nos está pidiendo, hacerlo. Y si es necesario llorar, lloremos, hermanos, arrepintámonos, porque el Señor necesita que seamos obedientes en este tiempo. Que no seamos desobedientes y seamos arrastrados, como dice la palabra, por la corriente de este mundo, porque tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento de la desobediencia, Ananías y Zafira. Tengo un tocayo, Alejandro, que también fue entregado a Satanás. Tenemos en Apocalipsis, ¿cierto? Los profetas que estuvieron con Jezabel. Eso es la desobediencia, hermano. Pero el Señor siempre espera que seamos obedientes. ¿Hay tiempo? Sí. Ellos, después de todo ese tiempo en Israel, pasó mucho tiempo para que pudieran consagrarse. Mucho tiempo para volver a las oraciones. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de que si hoy día el Señor nos habla, podemos cambiar hoy día. Podemos tomar esa actitud hoy día. Podemos entrar al lugar más santo. Cantábamos del lugar más santo. Cuán difícil es entrar al lugar más santo antes de Cristo. Y hoy día el Señor está ahí. El Señor es el primero en una cita. El Señor es el primero en la reunión. Nosotros llegamos hoy día a las 10:30. El Señor estaba acá, primero que todos los hermanos, para recibirnos. Ese es el privilegio y la honra que el Señor nos ha dado, bajo su gracia, bajo su amor, bajo su poder. Tenemos que animarnos, hermanos. Volvamos a la escritura, volvamos al capítulo 4 de Nehemías, en el libro de Nehemías, el capítulo 4. ¿Qué pasa cuando queremos entrar a tomar estas decisiones? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos de verdad comprometernos con el Señor? Y esto no es parafraseo, no es vender un cuento, meter miedo, hermano. Pero el que está como león rugiente, sabemos que es el enemigo. ¿Qué pasó cuando ellos empezaron a reconstruir los muros? En el capítulo 4, versículo 1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, o sea, se burló. Y habló delante de los hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Cuando uno dice, Señor, no sé, no soy lo suficientemente santo para hacer esto, lo otro. El enemigo, hermano. Este rey venía a molestarle y nos molestó durante toda la reconstrucción del muro, a un punto que quería guerra y quería matar a Nehemías. Ese es el enemigo. Ese es Satanás. Satanás no es algo débil, no es algo chistoso, no es el que ahora viene esta fiesta, ¿cierto? Con cachito, no. Piensen que el Nuevo Testamento dice que es el príncipe de las potestades del aire. Es el rey de este mundo, se describe en otra parte. Entonces, hermanos, con Cristo, dentro de Él, todas estas cosas las podemos vencer. Pero aunque vengan las burlas, aunque venga el cuestionamiento, aunque se levante cierto enemigo contra uno, animémonos. Tenemos que animarnos los unos con los otros para llevar esta carga, hermanos, de la iglesia a la localidad. En el capítulo 8 de Nehemías, en el mismo libro, ellos por fin pudieron reconstruir el muro después de tener muchos vaivenes. Nehemías sufrió mucho, un hombre que su carta es como un escrito de guerra. Yo me imagino que después de todo lloró, sufrió, y fue un hombre muy noble. De hecho, él jamás pidió un centavo, un dinero a alguien. Hubo un momento donde Israel confrontó a sus propios hermanos porque estaban poniendo carga sobre carga, cobrando impuestos internamente,
y él de su propio bolsillo daba y alimentaba a la gente. Amaba a Dios, se entregó por todo. Y él decía, y lo plasmó recién ahí, pero él siempre estuvo en silencio. En el versículo 1 dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que le trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y ahí estamos hablando, hermanos, de obediencia. Si el Señor nos dio su palabra, y nos dio para obedecerla. Ellos no habían tenido palabra, no habían tenido ley, no habían tenido al Señor por mucho tiempo. Nosotros la tenemos, hermano. No esperemos que se pierda esto, porque hay países que ya se perdió eso y es ilegal leerlo, para amarlo. Lo tenemos acá, hermano. Tenemos las Escrituras, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la revelación del Señor. Y el Señor nos puede dar devoción hacia Él, nos puede dar. Cada uno sabe cómo se relaciona con el Señor. Pero volvamos a eso, hermano, a nuestra comunión con Cristo. Individualmente, obviamente para crecer, espiritualmente, pero como iglesia, hermano. Porque es un trabajo en conjunto. Los ancianos, los diáconos, nadie puede solo. Somos todos importantes, hermano. Desde el más pequeño hasta el más grande. No me imagino en estos momentos Pudahuel sin mi hermano Luis, mi hermano Víctor, que siempre reciben a los hermanos, ¿cierto? Aquí a Miguel y a Vicente, que están preocupados siempre del sonido. Cada uno tiene su don, hermano. Y si usted lo está buscando aquí servir en la localidad, primero busque al Señor. Primero mira al Señor. Reconstruye ese muro para que el Señor lo tome y lo haga un vaso de honra, lo haga un vaso de obediencia. Si tenemos que reconocer nuestros pecados, hermanos, y arrepentirnos para ser obedientes, hagámoslo. Hagámoslo porque se puede. Actuemos en obediencia porque servimos a un Dios de obediencia. Tenemos al ejemplo de la obediencia máxima, que es nuestro Señor Jesucristo. Él fue obediente hasta la muerte. Y una muerte de cruz para nosotros. Para terminar, hermanos, anoté 4 puntos que tenemos que trabajar como iglesia, como sacerdotes en el hogar, como personas individuales, como mujeres, doncellas, como mamás, como abuelas, que volver a los fundamentos de la doctrina, hermano. Tenemos que volver a los fundamentos. No podemos permitir que nada moderno, nada de afuera o cosas, pensamientos de afuera entren a la iglesia. Son los fundamentos de la iglesia, de la doctrina, hermano. Que nuestras oraciones vuelvan en el Espíritu. Que no sean oraciones, como decía el hermano en el retiro, como irse a comer un completo, así como algo de pasadita. Sino que sean oraciones en el Espíritu, hermano. Que la adoración vuelva a ser en espíritu, porque la palabra dice adoradores en espíritu, en verdad. Espíritu y en verdad. Y se nos viene diciendo hace años, hermano. Cada vez que invitan a un obrero de Brasil es como tragicómico. Lo primero que nos dice, han perdido su primer amor. Volver al primer amor, hermano. Y eso significa constantemente. Si hemos perdido la vista y el amor hacia nuestro Señor Jesucristo, volvamos, hermano. Volvamos a enamorarnos, volvamos a tener ese primer amor con Él. Y esto no es, hermano, para volvernos millonarios, no es para que todo nos salga bien, no es para crecer y creernos mejor e importantes que nadie, hermano, sino esto es por la edificación de la iglesia. Porque la Escritura, cuando Nehemías le dice al pueblo, ¿por qué? Le preguntan, ¿por qué estamos haciendo esto? Dice, hermano, lo estamos haciendo por los hermanos, lo estamos haciendo por sus esposas, lo estamos haciendo por los hijos y por las casas. Por eso hacemos esto, hermano. Por eso el Señor nos dio la gracia. Porque viene una generación, está allá arriba, está estudiando. Pero los tiempos se ponen cada vez más difíciles. Y ellos van a tener que ser más valientes que nosotros. A nosotros nos da vergüenza hablarle a un colega de Cristo. Imagínense, ellos que la generación va a ser más dura. Una generación con menos amor. Que el Señor nos ayude, nos socorra. Que nos dé fuerza, hermano,
que nos revele su palabra, que nos dé el tiempo, porque estamos bajo un sistema que nos quita mucho tiempo, y podamos negarnos. En Hebreos 12 no lo busquen, lo voy a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De a poquito, hermano, no nos levantemos hoy día y hagamos promesa que mañana vamos a tener dificultades, de a poco. Pero hagámoslo, hagámoslo. Que esos muros se vayan levantando de a poquito. ¿Ya? Que de aquí a un año más, 2 años más, se encienda fuego acá de la presencia del Señor. El Señor los bendiga, hermanos, animémonos, fortalezcámonos en la palabra. Todavía la podemos leer, todavía podemos, antes que sea arrebatado este libro. Que el Señor tenga misericordia de la iglesia. Amén.